Buen día, mi nombre es Cecín Viesca Juárez, estudiante del Instituto Tecnológico de Piedras Negras. A continuación presentaré una exposición para la materia Procesos de Fabricación, Unidad 2, Tratamientos térmicos del acero. 2.1. Generalidades. Iniciaremos con lo que será la definición de tratamiento térmico, el cual se define como la operación de calentamiento y enfriamiento de un metal en su estado sólido para cambiar sus propiedades físicas. Además tenemos que tener en cuenta que este calentamiento y enfriamiento tienen que ser a velocidades controladas. De acuerdo al proceso utilizado, el acero puede volverse tan duro para recibir los efectos del corte y la abrasión, o puede ser tan suave que permita ser maquinado posteriormente. Con un tratamiento térmico adecuado se pueden reducir esfuerzos internos, reducir el tamaño del grano, incrementar la tenacidad o producir una superficie dura con un interior dúctil. Con este proceso, la velocidad de enfriamiento es un factor a controlar. Un enfriamiento rápido arriba de la zona crítica da por resultado una estructura más dura, mientras que un enfriamiento muy lento produce el efecto opuesto. Otro concepto que tenemos que conocer mientras hablamos de lo que serían los tratamientos térmicos sería la estructura cristalina. Todos los metales sólidos y muchos otros materiales son de naturaleza cristalina, y los átomos se alinean a sí mismos en un modelo geométrico ya solidificado. Algunos materiales sólidos, tales como el hierro, pueden tener más de una estructura cristalina de malla a diferentes temperaturas. Este tipo de cambio, o sea, el cambio que ocurre cuando se transforma de una estructura a otra, se llama cambio alotrópico. Ahora tenemos lo que serían tres ejemplos de estructura de malla. La primera sería malla cúbica centrada en el cuerpo, que contiene átomos en los vértices de un cubo y un átomo en el centro. El segundo ejemplo sería la malla cúbica centrada en las caras, tiene átomos en los vértices de un cubo y un átomo en el centro de cada cara. La malla hexagonal compacta es como se muestra en su imagen, un hexágono en forma de prisma. Ahora, otros puntos que deberíamos de conocer serían, por ejemplo, lo que es el acero líquido. El acero líquido es una mezcla de hierro y carbono a muy alta temperatura. La mezcla está en fase líquida y es homogénea. La ferrita o hierro alfa es el hierro con un sistema cúbico centrado en el cuerpo, que son imanes permanentes, o sea que son magnéticos. La austenita o hierro gamma es el hierro a una temperatura más elevada, en el que cambia o sufre un cambio alotrópico, en el que su estructura pasa de ser cúbica centrado en el cuerpo a cúbico centrado en las caras. El hierro delta es el hierro que pasó a otra temperatura, a una temperatura más elevada, pasó a ser una vez más con un sistema cúbico centrado en el cuerpo. La cementita es un sólido formado por el exceso de carbono en la mezcla. Es una sustancia dura y frágil que no puede ser laminada ni forjada. Ahora tenemos dos imágenes. La primera muestra lo que sería un diagrama parcial de fase hierro-hierro-carbono, y la segunda muestra el diagrama hierro-hierro-carbono. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Bueno, el primero nos muestra únicamente la parte donde se encuentran los aceros, que vendrían siendo con un contenido de 0 al 2% de carbono, mientras que la otra parte va del 0 al 6.67, donde se incluyen tanto los aceros como los hierros fundidos. En estas imágenes podemos observar algunos puntos muy importantes que nos pueden ser útiles para más adelante en este tema. Como por ejemplo, en el punto 8, si observamos en la primera imagen, en el punto 8 es donde se realiza lo que sería la reacción ectoictoide. En esta separa lo que serían los aceros, que si tienen un contenido menor al punto 8, vendrían siendo lo que serían aceros hipoeutectoides, que contienen en su estructura ferrita y perlita. Si contienen el punto 8, son únicamente perlita en su estructura, y si contienen más arriba del punto 8, se les llama aceros hipereutectoides y están hechos de perlita más cementita en su estructura. Otras cosas que tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, serían las temperaturas críticas, que vendrían siendo A1, A2 y A3, que la primera vendría estando en los 723 grados, la segunda a los 787 grados, y la tercera está ligeramente encima de los 900 grados. Ahora, si observamos la parte en donde después de los 900 grados,
se encuentra lo que sería la austenita si el acero contiene cero contenido de carbono, y este va disminuyendo según el contenido de carbono hasta la parte donde se dividen entre hipoeutectoides y hipereutectoides, porque en esta parte va aumentando la temperatura que tiene que alcanzar el metal para que su estructura se pueda cambiar en austenita. Ahora también podemos ver que en el recuadro que se encuentra encima de los aceros hipoeutectoides, pero debajo de la austenita, tenemos una parte donde el acero contiene austenita más ferrita, mientras que del otro lado tenemos una parte que dice que es austenita más cementita. 2.2. Clasificación de los tratamientos térmicos. En esta parte veremos no únicamente lo que sería la clasificación. Partiendo de tratamientos térmicos, se dividen en completos y superficiales. Los tratamientos térmicos completos se dividen a su vez en lo que sería enfriamiento lento y enfriamiento rápido. Los de enfriamiento rápido podrían ser normalizado, revenido o recocido, y el enfriamiento rápido es únicamente el temple. Los tratamientos térmicos superficiales se dividen en dos, lo que serían el temple superficial, y los tratamientos termoquímicos. El temple superficial consiste en lo que sería el temple por inducción o el temple por llama. Y los tratamientos termoquímicos que veremos son lo que sería la cementación, el nitrurado, el cianurado y el carbonitrurado. Ahora veremos lo que será el tema 2.3 recocido, el cual consiste o se define como un tratamiento térmico cuyo propósito principal es suavizar el acero duro de tal forma que se pueda maquinar o trabajar en frío. ¿Cómo se realiza? Esto se lleva a cabo normalmente calentando un acero a una temperatura ligeramente arriba de la crítica AC3, que si recordamos es por encima de los 900 grados, manteniéndolo así hasta que la temperatura de la pieza sea completamente uniforme, enfriándose después a una velocidad lenta y controlada de tal forma que las temperaturas de la superficie y el núcleo de la pieza sean aproximadamente las mismas. Ahora tenemos las divisiones de lo que sería el recocido. Por ejemplo, iniciaremos con lo que será el recocido completo, que borra toda traza de la estructura previa, refina la estructura cristalina y suaviza el metal. También libera los esfuerzos internos previamente desarrollados en el metal. Y como vemos en la imagen a su lado, se encuentra que la curva es una curva completa, que significa que pues, se va enfriando lo más lento posible el material. Cuando el acero templado se recalienta arriba de la zona crítica, los componentes vuelven a transformarse en austenita y un enfriamiento lento proporciona entonces tiempo suficiente para completar la transformación de la austenita en sus componentes más suaves. Para los aceros hipoeutectoides, estos son perlita y ferrita. En los aceros hipereutectoides, toda la martensita cambia a perlita calentando arriba de la zona crítica inferior y enfriando lentamente. Ahora, otro de los tipos de recocido sería el recocido isotérmico. Proporciona un ciclo corto de recocido. El acero es templado rápidamente a una temperatura a la cual la austenita se transforma en un agregado relativamente suave de carburo ferrítico en el tiempo más corto posible. Se mantiene entonces por tiempo necesario para transformar completamente la austenita en perlita. Después que se completa la transformación, la pieza puede enfriarse de cualquier manera. Da como resultado una estructura más uniforme en la perlita que cualquier otro proceso de recocido. Ahora tenemos lo que sería el recocido entre pasos, practicado en las industrias de la lámina y el alambre entre operaciones de trabajo en frío. Consiste en el calentamiento del acero a una temperatura ligeramente debajo de la zona crítica y luego un enfriamiento lento. Da como resultado una estructura perlítica. 2.4. Temple. Es un proceso de calentamiento de una pieza de acero a una temperatura dentro o arriba de su zona crítica, procediendo luego a un enfriamiento rápido. El calor fluye del exterior al interior del acero a una velocidad determinada. Si se calienta demasiado rápido, el exterior se vuelve tan caliente como el interior y no se puede obtener una estructura uniforme. Si la pieza es irregular, lo ideal es un calentamiento lento para evitar el alabeo o agrietamiento. La dureza obtenida de un tratamiento
Depende de la velocidad de temple, del contenido de carbono y del tamaño de la pieza. Ahora veremos lo que serían los tipos de enfriamiento que vienen después del temple. Para aceros de bajo y medio contenido de carbono, el temple en un baño de agua es un método de enfriamiento rápido que comúnmente se usa. Para aceros de alto carbono y aliados se usa generalmente aceite como medio del temple. Y para enfriamiento para lograr un enfriamiento extremo, lo más efectivo es usar salmuera o rocío de agua. Ciertas aleaciones también nos dice que pueden endurecerse por enfriamiento al aire, pero también nos explica que no es muy útil para los aceros ordinarios. El acero con bajo contenido de carbono no reacciona apreciablemente a los tratamientos de endurecimiento. Según el contenido de carbono en el acero aumenta hasta alrededor del 60%. La dureza que es posible alcanzar también aumenta. Arriba de este punto la dureza que puede incrementarse solo es ligeramente. Y la perlita reacciona mejor a los tratamientos térmicos. Ahora, ¿qué componen lo que serían los aceros templados? Bueno, el primero vendría siendo la austenita, que es una solución sólida de carbono en hierro gamma. El temple extremo de un acero desde una alta temperatura preservará algo de austenita a temperaturas ordinarias. Este componente es aproximadamente la mitad de duro que la martensita y no es magnético. El segundo componente vendría siendo la martensita. Es una solución sobresaturada de hierro, de carbono en hierro alfa, Se obtiene por el temple rápido de aceros al carbono y es la sustancia de transición formada por la descomposición rápida de la austenita. La dureza varía de 45 a 67 Rockwell-C según la cantidad de carbono presente. No puede maquinarse, es completamente frágil y es fuertemente magnética. Y por último tendríamos lo que sería la perlita fina. Surge cuando el acero se templa a una velocidad ligeramente menor que la crítica, es menos dura que la martensita, tiene una dureza de 35 a 45 Rockwell-C, pero es muy tenaz y es capaz de resistir impactos. Ahora tenemos lo que vendría siendo la dureza máxima del acero, depende del contenido en carbono. Para obtener la máxima dureza del carbono debe estar completamente en solución con la austenita durante el temple. La velocidad crítica de templado es la velocidad mínima de enfriamiento que da por resultado un 100% de martensita. Con este resultado no tendríamos nada de austenita en lo que sería la estructura de nuestro material, porque lo suavizaría. La dureza máxima obtenida en cualquier acero representa la dureza de la martensita. Y ahora vemos una imagen de lo que sería una gráfica según el contenido en carbono, la cantidad de dureza que podría alcanzar. El siguiente tema vendría siendo el 2.5, que es el revenido. Es un tratamiento térmico en el que la dureza y la fragilidad del acero se reducen hasta un punto deseado para condiciones de servicio. Según se reducen, hay también una reducción de la resistencia a la tensión y un aumento en la ductilidad y en la tenacidad del acero. Esto consiste en un recalentamiento del acero endurecido por el temple a una temperatura debajo de la crítica, seguido de un enfriamiento a cualquier velocidad. Aunque suaviza el acero, difiere del recocido en que permite por sí mismo un estrecho control de las propiedades físicas. La estructura final obtenida se llama martensita revenida. Ahora tenemos tres tipos de revenido que vendrían siendo de 150 a 205 grados centígrados. Nos dice que no originan un gran decremento en la dureza y se usa principalmente para liberar lo que serían los esfuerzos internos. De 205 a 315 grados centígrados, según se incrementa la temperatura del revenido y la descomposición de la martensita ocurre a una velocidad mayor, formando lo que sería la martensita revenida. Y a partir de los 315 grados centígrados genera una precipitación considerable de cementita, lo que produce una reducción en la dureza. Aunque la mayor parte de la acción de suavización ocurre a los pocos minutos, después de alcanzar la temperatura, hay una reducción en la dureza si la temperatura se mantiene por un tiempo prolongado. Hay dos procesos especiales utilizando el temple interrumpido que vienen siendo una forma de revenido. En ambos casos, el acero endurecido se enfría en un baño de sales manteniendo una temperatura elegida más baja antes de permitir su enfriamiento. Estos dos vendrían siendo lo que sería el austemplado y el martemplado.
El austemplado es una transformación isotérmica que convierte la austenita a una estructura dura llamada vainita. Las piezas que se van a tratar deben templarse a una temperatura correcta, de tal forma que a la curva de enfriamiento no se le permite intersectar la nariz en el diagrama de transformación. El acero se mantiene a una temperatura arriba de la línea MS, que viene siendo la línea donde se forma, a partir de la cual se forma la martensita, pero debajo de 430 grados. Su microestructura presenta aproximadamente la misma resistencia que la misma dureza, que la martensita, pero es relativamente más tenaz que en la condición templada y revenida. El proceso se limita a piezas pequeñas con buena templabilidad, y si observamos en el gráfico a un lado, vemos que cómo baja la curva de enfriamiento en el centro y la superficie del material, y se mantienen a una temperatura por un tiempo, hasta evitando así lo que sería la parte donde la austenita se viene convirtiendo en lo que sería martensita, para que se convierta más bien en lo que nosotros queremos, que sería vainita. El otro tipo sería mar templado. En este el acero es templado rápidamente desde la región austenítica hasta una temperatura justo por encima de la línea de formación de la martensita, donde se mantiene lo suficiente hasta permitir que el núcleo y la superficie de la pieza alcancen la misma temperatura. Cuando esto ocurre, la pieza es enfriada al aire a temperatura ambiente, formando así martensita. Posteriormente, el acero se recalienta a una temperatura que varía con los contenidos de carbono y aliantes. Y como observamos en la gráfica, podemos ver cómo las líneas de enfriamiento, que están separadas, se juntan en un punto donde vendría siendo la formación de la martensita, y a partir de esa parte es cuando se deja enfriar el acero, y luego se vuelve a calentar a una parte para que se forme, y se vuelve a calentar, se mantiene por un momento en esa temperatura y luego se vuelve a enfriar rápidamente para sacar lo que sería la martensita revenida. Por último tenemos lo que serían los tratamientos termoquímicos, que sería el tema 2.6. El primero de estos vendría siendo lo que sería la cementación, conocido también como temple superficial. Consiste en calentar el acero hasta la zona crítica, que vendría siendo de 870 a 950 grados, que es la zona crítica superior, mientras que está en contacto con un material carbonoso, que puede ser sólido, líquido o gaseoso. Posteriormente se procede a practicar un templado convencional. Debido a la afinidad del carbono con el hierro a esa temperatura, se forma una película de acero al alto carbono en la superficie. Se aplica principalmente en aceros al bajo carbono y se alcanzan durezas superficiales de 55 a 65 en la escala de Rockwell-C, y se presenta algo de distorsión en las piezas. Es común llevarlo a cabo en piezas tales como engranes, levas, flechas, cojinetes, catalinas y placas de embrague. Y como vemos en la imagen, la capa superficial es la que se va a volver dura debido al efecto de la cementación, mientras que la parte del centro va a continuarse sin afectar. Ahora, la cementación se divide en tres tipos, que vendría siendo la cementación en capa, en la cual se utiliza carbón vegetal o coque y se consiguen capas de 0.75 a 4 milímetros. Se utiliza para piezas grandes o lotes completos de pequeñas piezas. Otro tipo vendría siendo la cementación líquida. Se utiliza un baño de sales de cianuro. La capa tiene más carbono que nitrógeno. Se logran capas de hasta 6.35 milímetros. Se utiliza en piezas pequeñas y medianas. Y por último tendríamos lo que sería la cementación gaseosa. Se utilizan hidrocarburos y se logran capas de 0.1 a 0.75 milímetros. Se utiliza en piezas pequeñas. Otro tratamiento termoquímico vendría siendo el carbonitrurado. El acero, generalmente al bajo carbono, se lleva a una temperatura arriba de la zona crítica AC1 y se expone a una atmósfera rica en carbono y nitrógeno, generalmente gas carbonáceo o amoníaco. Es común enfriar en aceite. La capa resultante alcanza un espesor de 0.08 a 0.75 milímetros, alcanzando una dureza de 55 a 62 Rockwell-C con poca distorsión. Suele aplicarse a pernos, tuercas y engranes. Otro proceso termoquímico vendría siendo el cianurado, conocido también como carbonitrurado líquido. Se utiliza para tratar piezas pequeñas de bajo carbono, 0.2%,
y aceros aliados de 0.08 a menores al 2% que no reaccionen a los tratamientos térmicos convencionales. La pieza se calienta a una temperatura superior a la temperatura crítica AC1 en un baño de sales fundidas de cianuro de sodio. Se procede después a practicar el templado en agua o en aceite. En el cianurado, la dureza puede alcanzar 65 Rockwell C en la superficie con una profundidad de capa de 0.025 a 0.25 milímetros. Dependiendo del tiempo de exposición, con un poco de distorsión, se aplica principalmente en lo que sería pernos, tuercas, tornillos y engranes pequeños. El nitrurado se aplica en aceros con una composición típica de 1% de aluminio, 1.5% de cromo, 0.3 de molibdeno o en aceros aliados de cromo o molibdeno, aceros inoxidables, aceros para herramienta y de alta velocidad. Se calienta el metal entre los 500 y 600 grados, inferior a la temperatura crítica de transformación, que vendría siendo los 723 grados, que es la temperatura crítica 1, y se pone en contacto con gas amoníaco sin necesitar tratamientos térmicos posteriores. Internamente se forman nitruros que se distribuyen Por último tendríamos lo que sería el nitrurado líquido, que utiliza sales de cianuro fundidas. Se obtiene un espesor de 0.03 a 0.30 milímetros. Agrega más nitrógeno que carbono que el cianurado o la cementación en baño de cianuro. Y por último tenemos lo que serían nuestras fuentes de información, que vendría siendo el libro de procesos de manufactura de Amstead y una página de internet llamada educativa.catedu.es, donde obtuvimos lo que sería el diagrama de aleación hierro-carbono. Cabe destacar que la mayoría de los datos, imágenes y toda la información de esta exposición se encontró en la primera fuente, que vendría siendo el libro.